El calor que emanaba de la olla de caldo de gallina se mezclaba con el repentino ardor que subió por mi pecho al sentir sus manos rodear mi cintura. Su contacto me tomó completamente desprevenida, y en un acto reflejo me giré bruscamente, haciendo que la olla tambaleara sobre la estufa. «Oye, ¿qué es lo que te pasa?», dije tratando de sonar firme aunque mi voz traicionó la sorpresa que me había dejado paralizada. Él no se inmutó, y sus ojos brillaban con una picardía descarada, y una sonrisa coqueta se dibujaba en sus labios como si todo aquello fuese un juego. «Tranquila», dijo con un tono suave pero provocador. «¿No ves que yo solo quiero ayudarte, nada más?». Di un paso atrás, tratando de poner una distancia segura entre su cuerpo y el mío, pero él avanzó lentamente, llenando el espacio vacío con su presencia imponente. «¿Ayudarme?», pregunté con incredulidad mientras apretaba el cucharón en mi mano. «¿De qué estás hablando?». Su mirada no se apartó de la mía mientras hablaba con una calma exasperante. «Ya ves que mi hermano apenas si le alcanza con sus gastos», hizo una pausa intencionada, dejando que sus palabras flotaran en el aire. «Y yo puedo darte lo que quieras, y solo debes, bueno, ya sabes tú», dijo mientras me escaneaba de pies a cabeza. El descaro de su proposición me dejó sin palabras. Sentí como la sangre me hervía en las venas, y una mezcla de indignación y confusión se apoderó de mí. Que yo y tú, logré decir al fin, aunque mi voz salió más débil de lo que pretendía. «Vamos, cuñada», dijo inclinándose un poco hacia mí, con su tono cada vez más atrevido. «Me parece que es algo tan sencillo lo que te pido, además creo que tú también la pasarías bien». Mis manos temblaron sobre el cucharón. La estufa seguía encendida, y el aroma del caldo se mezclaba con el perfume de su presencia, enrareciendo el ambiente de la cocina. Tenía que mantener el control. «Sal de mi cocina ahora mismo», ordené apuntando hacia la puerta. Por un segundo, pensé que retrocedería, pero en lugar de eso, me miró con una expresión que mezclaba desafío y diversión. «Piensa en lo que te dije, cuñada, piénsalo bien, no seas tontita», añadió antes de girarse hacia la salida. El sonido de sus pasos alejándose resonó en el pasillo mientras yo respiraba entrecortadamente. Me apoyé en la encimera, tratando de calmarme. Las palabras que había pronunciado se quedaron grabadas en mi mente, como un eco persistente. Miré el caldo burbujear sobre la estufa. Lo removí con el cucharón, tratando de disipar la sensación de peligro que había dejado su presencia. Pero no pude, porque sabía que aunque mi boca había dicho «no», algo dentro de mí había vacilado. Y ese pensamiento era el que más me aterraba. Mi esposo no era un mal hombre, pero tenía un enemigo implacable, la botella. Esa amante silenciosa y voraz que cada fin de semana lo alejaba de mí, dejándome con apenas lo justo para el gasto de la semana. A pesar de todo lo amaba, había prometido estar con él en las buenas y en las malas, pero últimamente parecían ser solo malas. Reflexionaba sobre eso, sumida en un torbellino de pensamientos, cuando el sonido insistente de mi teléfono rompió el silencio. Al mirar la pantalla, vi el nombre de mi mejor amiga parpadear. «Hola, ¿y ese milagro?», contesté intentando sonar animada. «Ay, amiga», dijo con su voz temblorosa, «perdona, quizá no debería hacer esto, pero es que te tengo mucho cariño y sé que tú también lo harías por mí». Fruncí el ceño, confundida. «¿De qué estás hablando?», pregunté intentando entender su nerviosismo. «Pues, estoy viendo ahora mismo a tu marido con otra mujer», dijo de golpe, como si arrancarse la verdad de los labios fuera menos doloroso si lo hacía rápido. «Están en la misma sala de cine en la que yo estoy con mi esposo. Te sugiero que vengas, para que lo veas con tus propios ojos. No quiero que pienses que me lo estoy inventando». El mundo pareció detenerse, sentí como mi corazón se aceleraba, y mis manos comenzaron a temblar. La cocina se volvió irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. Sin saber qué hacer, salí al jardín buscando aire, pero lo único que encontré fue la mirada penetrante de mi cuñado. Estaba apoyado contra la cerca, con esa expresión entre seria y desafiante que siempre llevaba. Su propuesta descarada de hacía unos minutos aún resonaba en mi mente, pero en ese momento no me importaba. «¿Pasa algo?»,
Preguntó al verme con el teléfono en la mano y el rostro desencajado. ¿Podrías llevarme al centro de la ciudad?, le pedí sin dar explicaciones. Él no hizo preguntas, y con un gesto rápido me indicó que subiera a su coche. Durante el trayecto, el motor rugía mientras avanzábamos entre el tráfico, pero yo apenas notaba nada. Mi mente estaba atrapada en imágenes que aún no había visto, pero que ya dolían como si fueran reales. Cuando llegamos, la ciudad seguía su vida indiferente a mi angustia. Gente caminaba apresurada por las calles, risas y conversaciones llenaban el aire. Pero yo solo tenía una dirección en mente, la sala de cine donde mi amiga había dicho que los había visto. ¿Estás segura de esto?, preguntó mi cuñado mientras estacionaba el coche. Sí, respondí con voz temblorosa, sin mirarlo. Caminé con pasos rápidos, mi respiración entrecortada por la ansiedad. Mis ojos escudriñaban cada rincón del lugar hasta que finalmente los vi. Allí estaba mi esposo, sentado junto a una mujer que reía despreocupada mientras él le susurraba algo al oído. Me quedé paralizada, las palabras de mi amiga habían sido ciertas. El hombre al que había entregado mi vida, con el que había luchado por mantener un hogar, no solo gastaba el dinero en copas, sino también en placeres que no eran para mí. Mi cuñado se acercó, colocándose a mi lado. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó en un susurro grave. Quiero irme de aquí, por favor sácame de este lugar, necesito respirar aire puro. Salí al aparcamiento, y de allí le agradecí a mi cuñado, gracias por traerme, pero creo que de aquí yo camino sola. Pero vamos que te llevo a casa, me dijo. No, no pienso volver a esa casa, ese lugar en el que he hecho maravillas con tal de demostrarle a mi marido que lo amo. Pero ya vi que él nunca me amó a mí. ¿Qué más voy a ir a buscar allí? Solo conseguiría caer en los brazos tuyos. Porque al final de cuentas tú también, solo quieres aprovecharte de mí. Me fui a casa de mis padres, y aunque mi marido vino a rogarme, yo no volví. Decidí que yo tenía que ser fiel a mí misma, que no conseguiría nada siendo infiel y traicionera. Bien pude haber aceptado lo que mi cuñado me dijo, pero ¿para qué? Para que después esté arrastrando cargas sobre mí. No, prefiero esperar a que llegue el hombre que valore y me respete. Quiero darte las gracias por escuchar el relato, y me gustaría saber tu opinión, por eso no quiero despedirme sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Un fuerte abrazo de tu amiga y confidente, Regina, hasta la próxima.